pasaría si presentas un trabajo para la universidad y tu calificación es 1? Ciertamente te sorprenderías, ¿no? Pues eso fue lo que le ocurrió a Juan José, un estudiante en una universidad de Nariño. Sí, el profesor lo calificó con 1 y además le dijo que ese trabajo era igual al de otro que había presentado otro estudiante. Caramba, plagio. Sí, señor. Eso fue lo que dijo el profesor. Y a ambos decidió ponerle la nota de 1. Juan José, indignado, ¿qué decide hacer? Obviamente acudir a las vías legales. Lo sorprendente de la historia que contaremos hoy es que interpuso una acción en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. ¿Quién sabe qué abogado lo asesoró? Vale la pena decirlo aquí, de decirle que si demandaba al profesor ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor por infracción de derechos morales de autor, por haberle puesto 1. Imagínense, ¿dónde queda la libertad de cátedra, la independencia de las instituciones universitarias y la capacidad que tienen los docentes efectivamente para evaluar a sus estudiantes? Este caso llama la atención. Pues bueno, se inicia el proceso y ciertamente hay muchos planteamientos que vale la pena hacer. Lo primero, y en ello estoy de acuerdo en la demanda, es que él pidió que se declarara que él era el autor de la obra. Totalmente de acuerdo, sin duda, y que se vislumbrara efectivamente quién había copiado a quién, si él directamente o la estudiante que había presentado el otro trabajo. Eso lleva precisamente a todas estas consideraciones que trataremos hoy en Plagio en las aulas, precisamente, un tema que sin duda se ve a diario en muchas universidades. Ahora bien, el otro tema que se plantea por parte de Juan José es que se declare que por haberle puesto 1 el profesor, al haberle asignado una nota tan baja, estaba violando los derechos morales de autor. Y este es un tema que invita precisamente a la controversia. Para los que somos estudiosos del tema de la propiedad intelectual, claramente no hay una infracción de derechos de autor. De hecho, las infracciones de derechos de autor y los derechos que consagra precisamente la decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y la misma Ley 23 del 82 son estipulaciones muy específicas sobre qué son los derechos morales y qué comprenden esos derechos morales. Pero llegar a considerar que porque un profesor decide poner una nota baja a un estudiante en un trabajo violaría sus derechos morales, llevaría al imposible o al indescriptible caso en el cual ningún profesor se atrevería nunca a ponerle una nota mala a un estudiante precisamente por riesgo o temor a que lo demanden por infracción de derechos de autor. Eso sería absolutamente absurdo. Pero bueno, el caso ocurrió. ¿Qué pasó? Se preguntarán ustedes, queridos escuchas. Pues bueno, la Dirección Nacional del Derecho de Autor toma el caso y decide efectivamente resolver. Lo primero es que obviamente se evidencia dentro de las pruebas en la sentencia que fue dictada en diciembre o noviembre del año 2024, que la otra estudiante termina confesando efectivamente que ella fue quien plagió a Juan José. Y esto lleva a que la Dirección Nacional del Derecho de Autor dicte una sentencia anticipada. ¿Y qué es la sentencia anticipada? Pues que no requiere realizar o tomar más pruebas. La confesión de la otra estudiante por su propia naturaleza inhibe la necesidad de tener que hacer más o tomar más pruebas dentro del proceso. ¿Y qué termina la Dirección Nacional del Derecho de Autor? Declarando efectivamente que Juan José es el autor de la obra, pero al mismo tiempo advirtiendo que cualquier nota que coloque un profesor discrecionalmente a sus estudiantes no puede ser considerada como una infracción a los derechos morales de autor que tiene el estudiante sobre las creaciones que tiene. Para algunos este fallo es histórico, personalmente porque dicen que en el caso concreto se reconoce que las obras de los estudiantes están protegidas por derechos de autor. Eso es cierto y eso lo sabemos todos los que nos estamos dedicados a la docencia, pero aquellos que no lo están, pues es apenas obvio, porque su
actividad creativa y original ya está determinada por el estudiante, siempre y cuando no sea la copia, obviamente, de otra obra preexistente. Ahora, sí es relevante el fallo en lo personal, y lo digo a título profesional y personal, que efectivamente la Dirección Nacional del Derecho de Autor diga que obviamente el colocar notas bajas no constituye una infracción de derechos de autor. Reafirma el fallo indudablemente la independencia universitaria, académica y la libertad de cátedra, porque obviamente hay que hacerlo. Y termina también la sentencia, obviamente, reconociendo la autoría, como ya dijimos, de Juan José. Es un caso interesante. ¿Vale la pena que las universidades lo conozcan? Sí. ¿Es importante que los estudiantes lo conozcan? Sí. ¿Y es importante que las universidades lo divulguen? Sí. Esto por cuanto es claro que los estudiantes deben tener conciencia de que lo que producen en sus trabajos está protegido por derechos de autor, pero también porque ellos deben ser conscientes de que no pueden plagiar o copiar obras, sea de terceras personas o de otros estudiantes, porque se arriesgan efectivamente a ser acusados de plagio y obviamente a recibir ese tipo de notas, como la que le pusieron en este caso a Juan José. Ahora bien, para terminar, nos sobra advertir que en materia de derechos de autor, todos los temas de obras producidas en procesos de investigación, unidades de investigación, grupos de investigación, escritos académicos producidos por profesores, escritos producidos por los estudiantes, grupos de estudiantes, trabajos en grupo, representaciones teatrales, trabajos incluso hechos en video o en cualquier formato, están protegidos por la Ley de Derechos de Autor. Esto es algo que es relevante que se mantenga y se conozca y se divulgue apropiadamente. De mi parte no es más, quiero agradecerles y los invito nuevamente a otro tema de la discusión de las cosas que son importantes en materia de derechos de autor, propiedad intelectual. Esto fue Conexión Consciente y los invito a que nos sigan. Muchísimas gracias. Les habló Felipe Sánchez Iregui.